Es muy posible que los temas que venimos considerando, principalmente cuando hablamos de perspectiva de género a nivel internacional, porque involucramos a 8.000 millones de personas que podrían tener su propia perspectiva, peor aún cuando las tratamos de concentrar en una sola ideología, como la ideología de género, que nos enfrenta al siglo XXI a conflictos. Y uno de ellos, el gran conflicto científico, que posiblemente podríamos llamar el gran conflicto biológico, que posiblemente podemos llamar el gran conflicto existencial de si el sexo es binario o no es binario, o si podríamos perfectamente de modo ideológico definir el sexo contra la biología, y todavía peor, la pregunta que exige la respuesta: ¿qué ha dicho la biología? ¿Qué ha dicho la bioética? ¿Qué ha dicho la ciencia ante estas propuestas ideológicas respecto, que además imperan en la persona humana? Y no solamente imperan en la persona humana, sino que también impera en niñas, niños y adolescentes. Y traigo a colación este tema en un canal del que venimos hablando, de el enfoque diferencial como derecho humano. Esto es, que no podemos ser iguales porque somos distintos, porque más aún porque somos únicos, y podríamos nosotros estar englobando a la persona humana en variables de generalidad que podrían ser preocupantes. Me enfrento al conflicto de la inteligencia artificial, uno; dos, a las problemáticas de la inteligencia artificial, que algunos psiquiatras ya le llaman droga. Estás drogando a tu hijo, te estarás drogando a ti. Y lógicamente la problemática que significa y que debe significarnos de una u otra forma la dignidad infinita del ser humano, al que se ha referido, creo que solamente la Iglesia Católica, en un documento que tiene ese nombre: Infinitas Film. Y lógicamente el tema que me parece seriosísimo de la inteligencia artificial y sus consecuencias, no solamente en el capítulo 4 de la encíclica del Papa sobre la inteligencia artificial, que habla de la guerra, sino de todas las variables y los principios que están en juego. Y si ustedes han leído la encíclica a hoy, se dan cuenta de que el Papa León XIV, desde el Papa León XIII hasta hoy, viene citando la problemática desde los distintos papas hasta León XIV sobre el tema. Entonces, lógicamente, tenemos en el tapete una serie de temas seriosísimos, muy seriosísimos, que exigen un estudio por parte de nosotros. Me parece que hay tres principios fundamentales, que podríamos hablar de un cuarto principio, posiblemente cinco principios que ha considerado, ¿no? El primero, el bien común. El bien común, no solamente el bien común de todos, sino también el bien común digital. En segundo lugar, el principio de subsidiariedad. Y en tercer lugar, el principio de solidaridad. Estos tres principios que nos van a involucrar a una serie de otros tres que exigen el debate del siglo XXI. Pero no es un debate únicamente político, es un debate internacional, y por tanto es un debate tremendamente humano, en el que lo mínimo que tenemos que tener nosotros es una respuesta al respecto de cada uno de ellos. ¿Qué piensas de la guerra? ¿Qué piensas de la paz? ¿Qué piensas del armamentismo? ¿Qué piensas del bien común general? ¿Qué piensas que lo que tú hoy haces en la inteligencia artificial o a través de la inteligencia artificial repercute en toda la humanidad, en toda la universalidad de la humanidad? ¿Qué sobre la solidaridad y cómo comprenderla en el siglo XXI? ¿Qué de la subsidiariedad?
para que la autoridad no se meta con la persona ni con la familia en cuestiones en las que no debe meterse, o por el contrario debe meterse porque debe coadyuvar a salir adelante, a sacar adelante, son una serie de temas que nos podrían llevar a solamente perder el tiempo, enumerarlos, y yo espero en este canal desarrollarlos. Me interesa mucho, nos interesa, creo que debe interesarnos profundizar en aquella frase de un documento también de la Iglesia Católica. Mis respetos a la Iglesia Católica por la seriedad de sus planteamientos para el siglo XXI. Quo vadis humanitas? ¿Hacia dónde va la humanidad? Una pregunta que nos han hecho y que meses después exige de nosotros qué respuesta hemos dado a esa pregunta. Quo vadis humanitas? ¿Hacia dónde va la humanidad? Muchas gracias.